Entrevista. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa. El día de hoy queremos agradecerle a Máximo Jaramillo que nos presente su libro, Pobres porque quieren. ¿Cómo estás, Máximo? Muy bien, y aquí feliz por poder platicar de este libro con ustedes y con la audiencia. A ver, tú eres, además de escritor, eres egresado de la Universidad de Guadalajara y formas parte del claustro de Sociología. ¿Qué quieres decir con este libro? Creo que un poco el punto de vista más importante detrás del libro es hablar de por qué, del merecimiento, digamos, de por qué creemos que merecemos lo que tenemos o por qué creemos que no merecemos lo que no tenemos, ¿no? Y justo ayer Ricardo Salinas Pliego estaba hablando de eso en una conferencia en Argentina, me parece, que decía que los zurdos hablan de la igualdad porque les da envidia que personas tengan lo que ellos no tienen, pero que creen que merecen. Y creo que en algo que estoy de acuerdo con él es que el tema justo que tenemos que debatir más es este tema del merecimiento, el por qué creemos que alguien que, por ejemplo, acumula miles o miles de millones de pesos, iba a decir, o billones de pesos incluso, realmente eso es justo y es legal, y porque hay personas que pues pueden, millones de personas en México que pueden vivir en pobreza o en pobreza extrema, y creemos que eso es justo o que es algo que no deberíamos de mover. Entonces de eso va. Hay en la parte de este texto muchos mitos, ¿no? Los mitos de la meritocracia. Alguna vez ya, justamente en esta feria, Michael Sandel hablaba de estos mitos, pero platícale a la audiencia de qué se trata este mito de la meritocracia. Claro que sí. Primero que nada definamos qué es meritocracia, ¿no? Al final de cuentas, meritocracia es esta idea de la sociedad donde pues se cree que hay personas que están hasta arriba, que son, digamos, es una sociedad estratificada, que las personas que están hasta arriba son personas que tienen una riqueza, un talento o un trabajo muy, muy importantes, muy altos y que pueden estar hasta arriba, o del otro lado pues están las personas que se cree que están hasta abajo porque no tienen mérito, es decir, porque no trabajan lo suficiente o porque no se esfuerzan o porque no tienen talentos, ¿no? Entonces eso también lo decía Michael Sandel, e incluso lo que dice Michael Sandel al respecto es que es esta idea de meritocracia que nos han vendido, lo que genera es un sentimiento de falsa soberbia en los que están hasta arriba porque se creen esta idea de que lo merecen, y un sentimiento de humillación en quienes están hasta abajo. Los de arriba o los que no están hasta abajo humillan a los que están hasta abajo justo por esta idea de que merecen no tener nada, ¿no? Y pues justo el libro lo que hace es, a través de 7 capítulos con 7 mitos distintos, trato de ir desgranando de alguna manera cómo son estos mitos, hablando de pobreza y riqueza, que es lo que estaba mencionando ahorita, pero también de temas de desigualdades de género y de raza, bueno, lo que llaman raza o racismo, temas de vivienda, temas de educación, temas de impuestos y temas de programas sociales. En ese sentido, sí quisiera abordar primero el tema de esta cosa de despiértate temprano, échale ganas y seguramente vas a salir de la pobreza. Y por otro lado, también esta parte del talento, ¿no? ¿Existe el talento, no existe el talento? ¿Y quién llega a amasar riqueza a partir de esta idea del talento? Sí, son debates bien interesantes, bien importantes, y rápidamente, a ver, ese tema del talento, pues empezamos por ahí. Justo nos han dicho por muchos años que existe esto que llamamos el talento, que podemos debatir qué es, digamos, cuál es su origen, si se reparte de manera igualitaria o no entre las personas, pero al final de cuentas se usa como un motivo para tratar de legitimar que haya personas que acumulen cantidades de riqueza sumamente altas, ¿no? Y lo que me gusta tratar de decir también en ese sentido es que vale la pena debatir que aun cuando una persona sea muy talentosa, qué tanta riqueza podría acumular, ¿no? Y justo pongo en el libro que no sé si alguien sería capaz de decir que el talento de Carlos Slim, que es la persona más rica de México, es equivalente al talento del 50% más pobre del país, que al final de cuentas acumulan la misma riqueza que una sola persona, ¿no? Tú utilizas un ejemplo que me gusta mucho y es, ¿qué hubiera pasado si Lionel Messi hubiera sido futbolista en el siglo XIX, cuando no existía este espectáculo y todo lo que genera alrededor de negocios o la industria del entretenimiento, ¿no? Sí, o también en un video podcast el otro día me decían, o qué hubiera pasado si Messi hubiera nacido en África y no en Argentina. Realmente habría tenido el mismo tipo de rendimientos, esas habilidades que podemos discutir si eran innatas o no. Y creo que el tema es justo, por un lado, debatir esa legitimidad de la riqueza que
acumulan. Y por otro lado, decía hace un momento, también debatir esos límites de la riqueza, digamos, ¿de qué le sirve a una persona, sea Lionel Messi, sea Taylor Swift, otra persona que siempre dice que es de las primeras que les viene a la mente cuando hablamos de personas talentosas, o sea Carlos Slim, sea Ricardo Salinas Pliego, ¿de qué le sirve tener tantos millones de pesos si ni siquiera se los pueden gastar durante toda su vida, ¿no? Millones de pesos o de dólares. Entonces el punto es que también, digamos, a algo que llega a decir el libro, que tal vez puede sonar un poco radical frente a otros libros o proyectos que hablan sobre desigualdad, es que deberíamos de pensar en límites políticos y morales a la riqueza, ¿no? Y que no hay ninguna justificación ni utilitaria, ni de eficiencia económica, ni política para que exista esta riqueza sin límite, ¿no? Entonces, hablar de esos límites y sobre todo hablar de el origen comunal de la riqueza, de cómo la riqueza es algo que no lo construye en este caso solo Carlos Slim o solo Lionel Messi, sino que hay toda una estructura de oportunidades que al final de cuentas permite que estas personas en riqueza, digamos, esa riqueza la puedan acaparar, pero pues viene justo del trabajo colectivo e histórico de todas las personas. El otro gran mito de los 7 que abordas en el libro es el de la vivienda, ¿no? Y parece que los jóvenes estamos ya o están condenados a no tener vivienda, ¿no? Porque se ha transferido el derecho a la vivienda el derecho a tener un crédito hipotecario, ¿no? Y en realidad es el derecho a endeudarte. ¿Qué les dices tú, sobre todo a las juventudes, sobre este tema? Lo primero que siempre digo al respecto es que por más que nos han dicho que es un tema individual, pues no es nuestra culpa, ¿no? O sea, siempre lo digo esto en conversaciones que hay en las calles sobre estos temas, ya no fuera de la academia, que digo, primero que nada, si ustedes les han dicho sus papás, por ejemplo, su familia, que no tienen vivienda porque no han trabajado lo suficiente, pues que sepan que no es su culpa, que algo han hecho al final de cuentas bien, pero que eso no es suficiente en esta sociedad sumamente desigual, ¿no? Entonces, primero que nada, entender el carácter estructural detrás de esta falta de acceso a la vivienda, y luego, una vez que nos empecemos a creer que no es nuestra culpa, pues también buscar formar esos sujetos colectivos que al final de cuentas puedan exigir regulación al mercado de la vivienda o pues algún tipo de provisión distinta fuera del mercado para acceder a la vivienda. Pero el tema es, y eso pasa en todos los capítulos que están en el libro, que forman parte del libro, es hablar de estos mitos, pero darnos cuenta que las realidades son otras y finalizar diciendo cómo le podemos dar la vuelta a estas desigualdades en cada uno de estos temas. Ya tuvimos una primera charla para Radio Universidad en Diario, y sí quisiera preguntarle, después de un par de meses que ya tiene editado el libro y ya se está circulando, ¿cómo lo han recibido? ¿Qué ha pasado una vez que además ya se va a reimprimir? A ver, cuéntame. Sí, y justo de hecho, yo siento que ha sido meses que salió el libro, pero en realidad salió el 14 de octubre, entonces todavía no se cumplen ni los 2 meses, pero afortunadamente ha habido una muy buena recepción hacia el libro, gracias a todas las presentaciones, también gracias a ti y a todos quienes han dado difusión, y justo la recepción ha sido, me parece, afortunada y también, digamos, generando controversia en algunos canales por estas perspectivas o estos debates que de repente pueden ser incómodos, pero que al final de cuentas me parece que podemos estar o no de acuerdo, pero nos lleva a tener reflexiones distintas sobre estos temas. Entonces, nada, buena recepción, pero lo que me emociona más es poder seguir nutriendo el debate sobre estos temas y que no se quede aquí solo en este libro, sino en muchos proyectos más y más debates. Bueno, pues ahí tienen ustedes a Máximo Jaramillo. Él es profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara, presenta Pobres porque quieren en el marco de la Feria Internacional del Libro, y nosotros continuamos después de esta pausa.